Muy buenas tardes, arrancamos ya, como todas las tardes, con Rolling Stocks y lo primero que hacemos es mirar hacia China y hacia los sorprendentes datos económicos que ha publicado hoy El País, donde muestra que poco a poco va liderando este crecimiento global para los próximos años y que China a lo mejor ya estaría saliendo de esa contracción económica que vivió en los últimos años. Estaría adelantándose, como suelen hacer los países emergentes, en esa expansión dentro del ciclo, mientras en Occidente todavía hay indicadores que muestran que estamos en la fase de contracción del ciclo. Bueno, pues China ya parece ser estar entrando en la expansión. Fíjense, el PIB, 4,5%, es el ritmo más rápido de crecimiento en el primer trimestre que tiene China desde hace un año y sale por encima de lo esperado. Fíjense que el estimado para el primer trimestre de PIB en China era del 4%, mucho mejor de lo esperado, en el 4,5% y mucho mejor también que el trimestre anterior, que era del 2,9%. Esa reapertura que vivíamos a finales de 2022 e inicios de 2023 está haciendo efecto ahora mismo en la economía china, también la política monetaria que está aplicando el banco, el PBOC, el Banco Central de China. Esa política expansiva también está surtiendo efecto porque, como pueden ver, el crecimiento está volviendo. Pero vamos a ver más en detalle porque no es todo tan bonito como se pinta, aunque sí que está yendo bien, todavía hay ciertas incógnitas que hay que resolver. Lo primero, un dato importante, si miramos el siguiente gráfico que tenemos, recopila todos los datos que se han publicado hoy, desde ventas minoristas, que en mi opinión ha sido el dato más impactante, fíjense, un 10,6% en las ventas minoristas, que serían el indicador más ligado al consumo que podríamos tener. Fíjense que además el anterior dato de ventas minoristas fue del 3,5% y ahora está en el 10,6%. Eso se traduce en que poco a poco la población china está consumiendo más y más. Y esto no es nada nuevo. Si recordábamos cuando veíamos informes en enero y en diciembre de 2022 y enero de 2023, en el cierre de Wall Street, de hecho, comentábamos informes donde salían los ahorros de las familias chinas y esos ahorros estaban disparados. A diferencia de países occidentales como por ejemplo Estados Unidos, donde los ahorros se están evaporando, poco a poco las familias tienen menos ahorros y tienen que tirar más de las tarjetas de crédito, en China veíamos el efecto opuesto. Veíamos que las restricciones de movilidad y esas restricciones por la pandemia hacían que poco a poco los ciudadanos y las familias en China estuviesen ahorrando más y más dinero. Tanto es así que se pusieron en un récord los ahorros de las familias que no veíamos en años también. Y eso pues ahora con la reapertura se está trasladando al consumo, se está trasladando a que los propios ciudadanos de China están consumiendo más y eso acaba trasladándose en el primer dato que tienen arriba en la gráfica, en las ventas minoristas, en las ventas retail, que como pueden ver aceleran al 10,6% en este mes. Eso sí, la producción industrial se queda un poco atrás. Vemos que 3,9% sí que es mejor dato que el 2,4% que se dio el mes pasado, pero aún así sale por debajo de lo estimado, que era un 4%. Se queda a una décima de lo que el consenso esperaba, pero como pueden ver está intentando ganar otra vez tracción la producción industrial, pero sigue todavía en niveles débiles. Por otro lado, la inversión en propiedad en China, pues vemos que también está en negativa, aunque está intentando recuperar. Vemos como el tercer gráfico, está empezando a intentar recuperar. Y luego la tasa de desempleo, que a pesar de que el paro juvenil ha incrementado y sigue incrementando, vemos la tasa de desempleo, que sería la parte más baja del gráfico, que se queda en el 5,3%, mientras que el anterior fue del 5,6%. Así que vemos también una caída del 0,3% en la tasa de desempleo. Dice Citigroup y Société Générale que han mejorado sus pronósticos de crecimiento para el año en China. De hecho, Citigroup eleva el crecimiento a 6,1% y Société Générale lo eleva al 6%. S&P Global Ratings también dice que existe un riesgo al alza de que su proyección actual, que es del 5,5%, se consiga superar. Dice Luis Kiss, economista jefe del S&P para Asia-Pacífico, esa recuperación del consumo debería brindar cierto consuelo a los responsables de la formulación de políticas y probablemente los empujará un poco más en la dirección de no querer aplicar una cantidad significativa de estímulo macroeconómico y comenzar a pensar en atenuar la generosidad de la política monetaria. Esto es un punto positivo para el PBOC, para el Banco Central de China, porque sin tener que seguir con políticas expansivas ya está obteniendo resultados sobre
la economía. Eso dicen los analistas que puede permitir que ahora el Banco Central no haga falta que se siga extendiendo sobre estas políticas monetarias, que siga expandiendo la liquidez, sino que ahora puede mantenerse más tranquilo y esperar a ver qué ocurre. Si el crecimiento se sigue dando, entonces las políticas no tienen por qué irse a un terreno muy expansivo, que luego ya saben cuáles son los efectos de tales políticas. También los analistas dicen que esta recuperación va a ser gradual, no va a ser en V, y eso es algo importante a resaltar. Muchos creen que tras la vuelta de la pandemia todas las economías recuperan de forma en V, como ocurrió en ese momento, pero no es así. Tiene que recuperar de forma progresiva. El mercado laboral y el crecimiento de los salarios tampoco han vuelto todavía a la normalidad. Los ingresos de los residentes urbanos crecieron solo un 2,7% si ajustamos ese crecimiento a la inflación. Eso es muy por debajo de los crecimientos que estábamos viendo, el 5% antes de la pandemia. Así que sigue habiendo todavía desafíos para la economía china, desafíos por parte del mercado inmobiliario, desafíos por parte también del mercado laboral, pero como vemos, poco a poco China va liderando el crecimiento mundial. Y así lo decía el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Les dábamos hace unas semanas esos pronósticos de crecimiento mundial, donde China sería la segunda economía que más crece en los próximos años después de India. Bueno, sería el principal contribuyente también al mundo para el crecimiento. Y de primeras, pues Europa había tomado bien esta noticia, claro está, había reaccionado las bolsas de forma positiva en Europa, en Estados Unidos, ahora las bolsas estadounidenses sí que están más tranquilas vendiéndose, de hecho en términos negativos, aunque tampoco bajan exageradamente, el S&P 500 en un menos 0,10%, pero las bolsas habían reaccionado bien a estos datos de China, viendo que la recuperación económica que está teniendo el país podría brindar también una recuperación global. Eso sí, no olviden, los países como China suelen salir antes del ciclo y suelen recuperar antes, igual que se contraen antes, mientras que en Occidente suelen ir más atrás. Ahora mismo los datos en Occidente apuntan a contracción, mientras que en China ya están apuntando en el ciclo económico a recuperación y expansión. El profesor Kei Eugene de la London School of Economics y autor del libro The New China Playbook dice que el mayor obstáculo sigue siendo la brecha en la demanda del sector privado, tanto en consumo como en inversión. Dice que se necesitará tiempo para que la confianza vuelva a la economía china. Veremos cuánto tiempo hace falta, pero por ahora los datos están mostrando un buen recuperamiento. ¿Será suficiente para que las bolsas sigan subiendo o esto ya lo sabían los hedge funds y van a aprovechar ahora para tomar beneficios? Lo iremos viendo, por supuesto, como siempre, las próximas semanas. Y miramos también hacia